por el sustento. Sí, Señor. Gracias. Gracias por haberte revelado a nuestros corazones. Sí, Señor. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento para que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Te adoramos y gracias por todo lo que nos das cada día, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a Jesús. Te damos gracias, Señor. Tome asiento en esta mañana. Le invito a que tome su Biblia, que pueda repetir conmigo estas palabras. Dígale: Señor, te doy gracias y te pido que tu palabra en esta mañana dé fruto en mi corazón. Te pido que le hables a mi espíritu y que tu palabra pueda abrir mi entendimiento y darme principios de sabiduría para que pueda ser más que vencedor, más que vencedora en medio de esta generación, Señor. Me pongo en tus manos, recibo tu palabra con mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a la palabra de Dios, también a las personas que se van conectando a través de SLN Live. Dios los bendiga mucho. Quiero en esta mañana tratar de ser lo más breve posible, porque quiero aprovechar el tiempo hoy para orar por cada persona. Creo que es un domingo donde Dios quiere hacer cosas muy lindas en cada uno de nosotros. Hoy día quiero hablarles de un tema sumamente relevante que tiene que ver claramente con la bendición de Dios, con la bendición de ser promovidos por Dios, de conocer a Dios. Siempre me llamó la atención un personaje en la Biblia que claramente, pues, todos los personajes que conforman la Biblia son de vital importancia. Cada uno tiene su particularidad y de todos podemos aprender. No solamente de las cosas heroicas que hicieron por la fe, sino aún de sus errores. Sin embargo, en esa pues maravillosa gama de personajes, hombres y mujeres, que muchos de ellos aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11, hay uno solamente hay uno de toda esa cantidad de personas que forman la Biblia, al cual Dios llama que es conforme a su corazón. O sea, claramente no es algo que Dios veía en cualquiera de los personajes bíblicos. No por eso no quiere decir que no fueran hombres de Dios o mujeres de Dios, pero hay que prestarle mucha atención, porque dice la Biblia que David fue el único hombre catalogado por Dios como hombre conforme a su corazón. Y cuando uno mira la vida de David, te vas a dar cuenta que el tener un corazón compatible en muchos aspectos con el de Dios hizo que un hombre que quizás no tuviera los mejores estudios universitarios, las mejores conexiones divinas, ¿verdad? En muchos aspectos, hizo que de ser un simple pastorcito de ovejas, que claramente su padre no era un mega archi recontra buen empresario del campo, que tenía una multitud de ganadería y ovejas y un montón de cosas, pastoreaba aquellas pocas ovejas. O sea que claramente eran unos campesinos que hasta se ven sorprendidos con la visita del profeta. Porque ellos decían: ¿cómo puede ser que el profeta de la nación de Israel venga a visitarnos a nosotros? Sin embargo,
el tener un corazón conforme al de Dios hizo que un pequeño jovencito de 17 años se transformara en el rey más prominente que ha dado el pueblo de Israel. De ser un simple pastorcito, se transformó en el ser más prominente y que hoy pues se debatan, entre otras cosas, en Israel, ¿cuál es la capital de Israel? Bueno, Jerusalén. Y gracias a quien Jerusalén es la capital de Israel histórica, a un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Entonces, hoy día quiero hablarles acerca de esto, porque claramente hoy muchos de nosotros anhelamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Queremos ser promovidos por Dios. Queremos ver la gracia y el favor de Dios en nuestras familias, en todo lo que emprendemos en Él. ¿Sí o no? Pero claramente, pues, hay un vivo deseo, pero para que eso ocurra, eso que deseamos, eso que anhelamos, nosotros debemos posicionar nuestro corazón y hacerlo compatible al de Dios. Porque claramente no es algo exclusivo de Él. Según la Biblia dice que Dios en estos últimos días, en estos tiempos, levantaría hombres, ministros, pastores, hijos e hijas conforme a su corazón. ¿Y qué tenía David? ¿Por qué la Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios? Y de allí comenzar a indagar y a pensar y a decir, bueno, vamos a ver cuáles eran las cualidades de David que lo posicionaban como un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces aprendamos de él para que nuestro corazón también sea compatible al de nuestro Padre Celestial. A ver, levante la mano, ¿cuántos quieren tener un corazón como el de Dios? A ver, 3 nada más. Bueno, Padre, los demás quieren seguir teniendo un corazón extraño. No, a ver, yo le voy a decir la verdad, porque claramente la gente piensa que la fe está totalmente desligada del corazón. O que la fe es un don espiritual que no indaga la condición de nuestro corazón para manifestar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Sabía usted que la condición de nuestro corazón es el todo para que la fe funcione? Lo voy a volver a repetir. La condición de nuestro corazón es el todo para que la fe funcione. Porque, Dios, antes de derramar sobre nosotros promoción, gloria, poder, Espíritu Santo, todo, Dios mira la condición del corazón. Porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La condición de nuestro corazón va a determinar la dimensión de nuestra bendición. Esa le gustó, anótela ahí. La condición de nuestro corazón determinará la dimensión de nuestra bendición. O sea, hoy día tenemos una comunidad de creyentes a nivel mundial que profesan con su propia boca decir, no, yo tengo fe, pero el corazón está. Mira, cuando el corazón no está bien, número 1, la gloria de Dios no puede fluir en nuestras vidas. Número 2, ¿se recuerdan cuando Jesús dijo, ustedes otorgaron cartas de divorcio y todos rompen su familia? ¿Saben por qué? Por la dureza de su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces la gente hoy día quiere que haya cambios alrededor, pero no quiere que haya cambios en el interior. Anhelamos que todo lo que nos rodea, que nos afecta el corazón, cambie. Y Dios dice, para que eso que cambie a tu alrededor, para que eso que te aflige a tu alrededor cambie, debes cambiar la condición de tu corazón. Si tu corazón cambia, a tu alrededor pueden haber algunos cambios, porque la gloria de Dios comienza a manifestarse cuando el corazón se hace compatible con el de Él. Entonces, en este mundo donde hoy día esta corriente fuerte de fe que no te posiciona o en esta corriente de teología de fe donde no se te enseña que el corazón claramente trabaja con la fe. Claramente Dios tiene que limpiar nuestro corazón, purificar nuestro corazón, preparar nuestro corazón, porque es así,
Es allí donde se produce todo el derramamiento de la gracia y del favor de Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia siempre, yo oro siempre, yo diezmo siempre, yo canto las canciones que se hacen en la iglesia siempre, y yo no sé por qué Dios no me bendice, pero claramente no asocian que tal vez su corazón tiene cierto tipo de resentimiento con alguien, tiene cierto tipo de duda con algo, y entonces van descuidando la condición de su corazón porque piensan que el todo para que Dios se mueva es una fe totalmente desligada de la condición del corazón. Y eso es un error, pero terrible, terrible. Nuestro corazón debemos asociarlo siempre al corazón de Dios. ¿Cómo era David? Como una persona de 17 años, tampoco no era una persona muy grande, tenía 17 años. Cuando Dios miró para posicionar al próximo rey de Israel y solamente vio un solo corazón que era compatible al de él en todo un pueblo. Y era un pibe de 17 años, un cipote de 17 años, que claramente cambió radicalmente el curso de la historia del pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Dios quiere preparar el corazón de su pueblo en el mundo. Si Dios logra posicionar nuestro corazón y hacerlo compatible al de Él, la iglesia, tú, tu familia, experimentará la gloria más hermosa de los últimos 1000, 2000 y 3000 años sobre la faz de la tierra. ¿Habrá alguien que lo crea? Dice la Biblia, escuchen esto, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 21 y 22, dice, luego pidieron rey. Está hablando de todo lo que es, pues, el escritor de Hechos está haciendo una sinopsis de todo lo que viene pasando en el pueblo de Israel. Y cuando llega aquí, dice que el pueblo de Israel se había cansado en algún momento de su historia de tener a Dios como su Señor y su Dios directo. Y claramente ya ellos no querían que Dios les hablara directamente. Ellos querían tener un rey como las demás naciones. Claramente Dios no estaba de acuerdo con eso porque Dios quería hablarle a su pueblo de una forma directa. Sin embargo, ellos insistieron en que querían un rey como las demás naciones. Dios dice, yo no estoy de acuerdo, pero si es lo que ustedes quieren, pues ahí tienen a su rey. Y Dios levanta al primer rey de Israel llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, y entonces este rey gobierna en Israel durante 40 años, pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Nunca, pues, alineó su corazón a la voluntad de Dios. Por ende, Dios lo desecha. El segundo rey de Israel aparece porque el primer rey que había en Israel no había hecho las cosas bien. Y dice la Biblia aquí, para hacerle más o menos un resumen de lo que viene hablando. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, ¿cómo dice? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fuerte, a ver, ya conmigo, quien hará todo lo que yo quiero. Por lo general, lo que más nos deja saber que vamos formando un corazón conforme al del Señor es que nos disponemos para obedecerle en todo lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Hoy, la fe, por lo general, la fe que se enseña es una fe que es pura y exclusivamente está direccionada a que tú puedas creer todo lo que Dios te puede dar. No tiene que ver con lo que tú puedes, no se asocia en estos días en gran parte de la teología la fe con lo que tú puedes obedecer de lo que Dios quiere hacer contigo. Por lo general vamos a utilizar la fe para alcanzar todo lo que nosotros creemos que Dios nos puede dar materialmente hablando. ¿Me siguen? Y eso es terrible, porque la palabra fe es la palabra emuná, que significa obedecer en fe lo que Dios me manda hacer. ¿Se entendió?
Entonces, lo primero que dice acá y lo recalca, dice, bueno, mira, yo voy a levantar un rey, pero el primer rey fue el que ustedes quisieron que yo les pusiera, que yo no estaba de acuerdo. Pero ahora yo me voy a hacer del nuevo rey de Israel, pero voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Pero, ¿cuál es la cualidad número uno? Este que es conforme a mi corazón hará todo lo que yo quiero. Y ahora, si yo preguntase en esta mañana aquí en este lugar, ¿cuántos están dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere hacer con su vida? Ese es el detalle. El detalle es que nosotros muchas veces decimos, bueno, sí, a ver, convengamos que yo estoy dispuesto a hacer cosas por Dios, siempre y cuando lo que Él me pida no me desajuste mucho mi estilo de vida. O sea, siempre y cuando Dios esté conectado a lo que yo tengo propuesto alcanzar, vamos bien, vamos de la mano. Pero si Dios se le ocurre ponerme a hacer algo que claramente no estaba dentro de mis planes en mi vida, y ahí ya creo que no. Claramente no lo decimos con la boca para afuera, pero sí lo pensamos y con las actitudes lo decimos. O sea, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, yo amo tanto a Dios? Para mí Dios lo es absolutamente todo. Y que yo lo único que quiero es que Él use mi vida. Y estoy tan dispuesto a que Él use mi vida que estoy dispuesta a hacer todo lo que Él quiera para mí, independientemente si lo que Él me pide rompe todos mis planes. ¿Cuántos podría decir eso? Está medio complicado. ¿Por qué? Porque la gente ama más el sueño americano, la comodidad americana, que el sueño de Dios para su vida. Y es por eso que hoy Dios quiere hablarle no solamente al corazón de Sanando las Naciones, sino al corazón de los creyentes en el mundo. Esto es sumamente importante. Me canso de ver gente frustrada, apartándose de la fe, porque dicen, es que la fe no funciona, me estafaron. Estos predicadores que me prometieron que Dios iba a darme esto, que Dios me iba a dar aquello, que Dios iba a hacer esto. Yo me cansé de escuchar predicaciones que hablaban de un futuro glorioso, de prepárate para que la abundancia te abrace, prepárate. Y yo me preparé, pacté, decreté, declaré y nada pasa. Y que lo que pasa es que es una teología incorrecta. Dios nunca te va a elevar a niveles de gloria, bendición y abundancia hasta que tu corazón y mi corazón no sea compatible con el del Espíritu Santo. Entonces me voy a tomar un par de minutos y voy a compartir con ustedes algo que es sumamente trascendental. Vamos a ver algunas cualidades que David tenía que lo posicionaban como un hombre conforme al corazón del Señor. Y dice la Biblia claramente después lo siguiente: ¿qué tenía David para que Dios lo llamara conforme a su corazón? Número uno, capacidad. Fuerte, diga conmigo, capacidad. Vamos, una vez más, a ver. Capacidad, ¿para qué? Para reconocer y apartarse del pecado. El hecho de que David fuera catalogado por Dios como un hombre conforme a su corazón no indicaba que David era una persona sin pecado, inmaculado. Claramente David falló muchas veces en su vida, pero David tenía una virtud que muchos hoy carecen no la ponen en práctica. David sabía identificar su pecado y no solamente tener la humildad de ir y humillarse ante Dios cuando pecaba y pedirle perdón, sino que David tenía la habilidad por el Espíritu de Dios de apartarse de ese pecado. Hoy la gente piensa que con pedir perdón por el pecado que cometió es suficiente, después lo sigue practicando y cada vez que peca en el mismo pecado sigue pidiendo perdón. Peca con el mismo pecado y pide perdón. Peca con el mismo pecado y pide perdón. Llega un momento en que ya piensa que
a ver, el pecado que practica se soluciona solamente con pedir perdón por el pecado que viene practicando. No, el tema del pecado se soluciona en primera instancia con pedir perdón de corazón, pero para que realmente la misericordia de Dios nos abrace, no es suficiente con pedirle perdón por lo que hicimos. Hay que apartarse del pecado. Pero hoy la corriente filosófica y teológica que está en nuestros días es que la gracia parece ser que te impulsa a pedir perdón por el pecado, pero no a apartarte de él, porque su gracia te cubre. No, damas y caballeros, la gracia del Señor está compuesta por la misericordia del Señor. Y claramente la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, esto es importante. Esto es importante. Porque vivimos en una generación donde a medida que va evolucionando la maldad, la mentira, el engaño, la gente cada vez está más confundida en relación a qué es pecado y qué no es pecado. De hecho, esa palabra pecado, hasta el siglo pasado, era una palabra que claramente la humanidad la utilizaba y se compungían por dentro. Hoy, la palabra pecado es una palabra que en la gran mayoría la gente la utiliza para hacer parodias de humor. No, viste, ay, es pecado, ay, es pecado. O sea, es como que se le faltó el respeto a la palabra pecado, cuando en realidad el pecado, el diablo hace parodia del pecado para que nosotros minimicemos la definición concreta y la consecuencia trágica que tiene el pecado. Y entonces, como ya observamos la palabra pecado como como un relajo, ¿viste? Como una parodia para reírnos un rato y toda la cosa. Entonces la gente le va perdiendo el temor a la palabra pecado y no saben que el pecado es lo que nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte y el que practica el pecado es del diablo y el que no se arrepiente se va al infierno. Esto es claro. Entonces nosotros debemos volver a tener temor de esa palabra. Porque lo mismo le dijo Dios, el día que comas, le dijo a Eva, de ese árbol del bien y del mal, vas a pecar y vas a morir. Satanás minimizó la palabra pecado, dijo, no moriré, no va a morir nada. Entonces hoy vivimos una generación de cristianos, en su gran mayoría, no todos, que realmente no se compungen a tal punto de decir, no solamente pido perdón por mi pecado, yo me voy a humillar de modo tal para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me ayude a apartarme de ese pecado, para que no caiga en la práctica. Porque dice la Biblia que el que es nacido de Dios, a ver, ¿cuántos han nacido de Dios? A ver, levánteme la mano. El que es nacido de Dios no practica el pecado, ni tampoco puede, porque la simiente de Dios mora en él. Y después tenemos otra tendencia en esta generación tan convulsionada por la inmoralidad, por el desenfreno, por los placeres de este mundo, que claramente hoy la gente viene a la iglesia y hasta hace 100 años atrás la gente tenía muy claro en su conciencia qué era bueno y qué era malo, independientemente si profesaba su fe en Cristo o no. La gente sabía cuando transgredía su conciencia y sabía que estaba bien y que estaba mal, independientemente, ¿sí o no? Hoy día la gente está confundida porque la gente hoy día, como a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, cuando vienen ya no saben si están pecando o no. No saben si están practicando un pecado o no. Por ejemplo, ¿usted cree que hay rebelión dentro del pueblo de Dios? O sea, gente que se rebela contra las autoridades, gente que se rebela contra... ¿Ustedes creen que hay rebelión adentro del pueblo de Dios? ¿Cuántos de los que están en el pueblo de Dios asocian que Dios al rebelde lo mira como un idólatra? Como un hechicero. Nadie. Dígame, a ver, ¿lo miran? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta, verdad? Hoy día
dos personas que están de novias, que están de novio y mantienen relaciones sexuales, ¿lo miran como pecado? No. ¿Por qué? Porque son dos personas que se enamoraron y que miran la sexualidad como algo normal. Y sí, la sexualidad es algo normal, siempre y cuando se practique dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es inmoralidad sexual. ¿Están callados? ¿Qué les pasa? Entonces, necesitamos nosotros identificar. Y uno dice, ¿identificar qué, pastor? Identificar qué es pecado y qué no es pecado. ¿Y dónde lo identificamos? En la Biblia. En la Biblia. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecaba, sino porque David, cuando transgredía la ley de Dios, tenía la humildad de postrarse y pedir perdón y la capacidad de pedirle a Dios que le ayude a apartarse de ese pecado. David pecó muchas veces, pero siempre que pecó en algo, lo reconoció y se apartó. Eso hacía que Dios lo mirara como un hombre conforme a su corazón. David, todos saben, uno de los pecados que más le afectó, porque claramente se recuerdan que la otra vuelta vimos un pecado que él cometió de censar a su ejército para ver si tenía los soldados suficientes para enfrentar a los enemigos, cosa que nunca había hecho. Los consejeros de él le dijeron, pero tú estás loco, estás desafiando a Dios. ¿Cómo es que ahora, cuando tú has visto que Dios te ha dado victoria por doquier y nunca contaste las cabezas de tus soldados para enfrentar a tus enemigos, cómo es que ahora vas a contarlo poniendo en tela de juicio si Dios te va a dar victoria o no? Sin embargo, él pues insistió. ¿Y eso le costó la vida a cuántos hombres? ¿De su pueblo? Fueron miles. Sin embargo, él después se arrepiente. Y después David comete un pecado que claramente ya no solamente afectó al pueblo, sino que lo afectó directamente a él en su familia. La espada de Dios nunca más se apartó de su casa. Él deseó, codició a una mujer que no era la de él. No se quedó solamente con codiciarla, sino que fue, la trajo, durmió con ella, la dejó embarazada. Todos ustedes conocen la historia. Era la mujer de Urías, uno de sus principales hombres valientes que tenía en el ejército. El hombre estaba en la guerra, mientras él, como rey, que tenía que estar en la guerra juntamente con todos esos valientes, decidió quedarse en el palacio. No crean ustedes porque estaba cansado ni le dolía la rodilla. Se quedó en el palacio porque sabía que había alguien que le gustaba y era la mejor oportunidad para poder hacer lo que él quería hacer. Y la otra, la mejor oportunidad para bañarse cuando no tenía que. Sí, porque yo no soy de esos, viste, que solamente se enfocan en el hombre. No, ahí hay dos responsables. Para pecar se necesitan dos. Ya conmigo, ajá. Sí, porque el pecado de David, el pecado de David y Betsabé. No se olvide nunca eso, ¿eh? Pecado de David y Betsabé. Que no me la pinten a Betsabé, porque el mundo feminista de hoy te la pinta a Betsabé como, ay, pobre, se la agarró con este patriarcado machirulo, que la agarró y la trajo a la fuerza y la violó, la dejó embarazada. No. Ella consintió muy bien, ¿verdad? Así que fue el pecado de David y de Betsabé. Pero noten ustedes cuando David, entiende que eso era mucho más que un simple placer momentáneo de carnalidad. Y se da cuenta que ahora hizo algo terrible. David le pide perdón. Y mire de qué manera pide perdón. ¿Están listos? Para ver de qué manera David pide perdón. Porque hay gente, viste, que cuando peca, la gente dice, ay, Señor, sorry. Tú sabes, somos humanos y a veces pecamos. Le piden perdón mascando chicle. O sea, ya eso te deja saber. El término cuando ya tú incluyes justificaciones humanas dentro del pedido de perdón por tu pecado, lo que le estás diciendo a Dios es, lo voy a volver a hacer.
simplemente tengo un remordimiento adentro tan fuerte, tanto miedo de irme al infierno, que te pido perdón como para salir de esto, pero claramente hasta que se me presente la oportunidad nuevamente lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque la gente... No lo puedo decir. No, que está muy fuerte. Lo digo. Cuando la gente peca hoy, gran parte de las personas, no todos, gran parte, cuando la gente peca, no siente el pesar de haberle fallado a Dios. La gente le tiene miedo a la consecuencia de lo que hizo. Por eso es que cuando peca, como no siente pesar porque le falló al Padre, entonces no está pidiéndole perdón como para que Dios no le dé la consecuencia que merece su pecado. Cuando ya pasó un mes, 2 meses, dice, a ver, no, un rayo no me partió, está todo bien en la casa, no tengo el trabajo, tengo mi platita, a ver, tengo el carro, sí, bueno, ya. Voy para ti de vuelta. ¿Por qué? Porque solo aquellos que saben que han contristado al Espíritu Santo y que han ofendido al Padre con su pecado y que les duele haberle fallado al Padre, quien le dio la vida juntamente con Cristo, son los que se apartan cuando le fallan. Los demás que tienen miedo a la consecuencia del pecado, es cuestión de tiempo para que lo vuelvan a hacer. Dice David, miren ustedes cómo David pide perdón por su pecado. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David ante el pecado de Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si David hubiese estado en estos días, hubiese dicho, Señor, conforme a tu misericordia, tú sabes, ella me tentó. Y yo, Señor, tú sabes, you know my heart. David está aceptando acá y dice, hey, hoy apelo a tu misericordia. Reconozco que tú eres un Dios bondadoso y te pido que borres mis rebeliones. Yo me rebelé contra ti. Uno de los pecados al cual la gran parte de los cristianos a nivel mundial le cuesta reconocer es la rebelión. A nadie le gusta identificarse con un acto de rebelión. David, cuando pecó con Betsabé, ¿con quién se había rebelado? Contra Dios. Contra Dios. Y dice, borra mis rebeliones. Lávame. ¿Qué reconocía él? Que estaba, ¿qué? Sucio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mí. Escucha, ¿usted está entendiendo lo que es un verdadero arrepentimiento? David se posiciona y dice, hey, yo me rebelé, yo estoy sucio. O sea, yo pequé contra ti, Señor. Porque ahí está el detalle, diga conmigo, ajá. ¿Qué decía David? Yo reconozco, fuerte, a ver, yo reconozco. Hoy es muy difícil encontrar un arrepentimiento así. Como mucho la gente, Señor, perdóname si en algo te fallé. No hay reconocimiento, hay algo muy superficial. O sea, es lo que, es lo que políticamente correcto tengo que decir en la oración. Pero David dice, no, yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado. ¿Se dan cuenta cómo David le dolía haber pecado contra el Padre? Él reconocía que el pecado lo había puesto en enemistad con el Padre, con Dios. Y le dice, contra ti. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sea sincero, sea sincera. ¿Cuántos de los que están sentados aquí, me están viendo ahora, han tenido oraciones de arrepentimiento genuino con identificación del pecado delante de Dios como lo hacía David? Hoy la gente va y ora en general. Padre, vengo delante de ti, Señor, perdóname si te he ofendido en algo. Padre, tú sabes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Señor, tú sabes, a veces cometemos errores, Padre, pero tú sabes, tu gracia.
O sea, ¿es todo qué? Es todo parte de una oración. No hay una detención y decir, Señor, yo pensé esto contra esta persona y yo reconozco que me rebelé contra ti. No, no hay eso. Y si no hay identificación del pecado, entonces nunca habrá arrepentimiento genuino. Claramente. ¿Por qué? Porque al parecer somos siempre víctimas. Y eso es duro. Siempre somos víctimas. Y cuando nosotros hacemos algo malo, claramente no es porque nosotros lo queríamos hacer. Es porque nos llevaron a reaccionar de esa manera. Bla, bla y bla. David podría haberse dicho, Señor, yo te pido perdón porque, ¿está bien? Sí, cometí un adulterio, pero Señor, es que tú sabes, yo justo estaba regando las plantas en la azotea. Esta mujer se me para ahí, Señor, desnuda, tú sabes lo buena que está. Y yo estoy aquí, Señor, y tú sabes lo que yo luché, Señor. Ya está, ya está, ya eso no es arrepentimiento. Eso es puro remordimiento y justificación. ¿Se entiende, verdad? Entonces, acá David dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoce la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Porque David se cuidó de practicar, o de ejecutar ese pecado. David lo ejecuta escondiéndose de la gente y al parecer tiene éxito. Entonces, cuando nosotros tenemos éxito en la práctica o en el ejercicio del pecado delante de la gente, eso nos hace, por alguna curiosa razón, irle perdiendo el temor a Dios. ¿Sí o no? Hay gente que para pecar escondiéndose de la gente son muy buenos, hay que darle la derecha. Son personas que vos después te quedás boquiabierto diciendo, pero, óyeme, qué escondidita que la tenía. Hay gente que ni para pecar sirve, pero hay gente que son buenos pecadores. ¿Viste? Hay gente que solo pecan y se echan para adelante. Están como, ¿cómo se llama? Cuando vos le decías a tus hijos, ¿quién se comió el helado de chocolate? Y te sale la hija más chica con todo el chocolate en la boca. Yo no fui. ¿Verdad? Entonces, hay gente que no. O sea, para la ejecución del pecado son inocentes, pero hay gente que son experimentados, no en quebranto, sino en pecado. Y te lo discuten, porque claramente como tratan de justificar el pecado y de ocultarlo delante de la gente, entonces está todo el tiempo diciendo, bueno, mostrarme prueba. ¿Se entiende, verdad? Entonces, como tal vez el pecado fue tan bien armado, ejecutado, pensado, que claramente las evidencias ante el ojo humano quedan nulas. Entonces, lejos de arrepentirse, dice, ¿viste? Calumniador. ¿Se entiende? Y se va contento a su casa. ¿Por qué creen ustedes que los políticos de hoy no se arrepienten de nada? Y cuando son descubiertos, nunca ellos dicen, ay, hice mal al pueblo. Ellos dicen, ¿cómo no lo hice mejor? Algo se me fue. Que sí, claro que fui descubierto. Entonces después vuelven a la carga. Cada vez que lo descubren haciendo un acto de corrupción, vuelven a la ejecución de la política, pero sabiendo, bueno, esto lo tengo que perfeccionar. Siempre que, perfeccionando ¿qué? La práctica de la corrupción sin que sea evidente o que deje prueba para ser juzgado. David, ahora vamos a entender por qué Dios le dice, tú eres conforme a mi corazón. Porque David tenía esa capacidad de poder reconocer, humillarse, identificar
y no justificarse, sino hacerse cargo y pedir perdón. Y mira lo que sigue diciendo, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. Fuerte, a ver qué es lo que dice. Tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Mira cómo estaba él. Tenía una condición tan, pero tan nefasta en su interior, que el hecho de que él reconocía que había pecado contra Dios le había quitado el gozo, la alegría. El problema más grande que tenía David era que él no quería perder su relación con Dios, no quería que Dios lo desechara. Su pecado lo había puesto en enemistad con Dios y él va a clamar por la restauración de esa relación. Señor, si quieres, manda todo lo que quieres en juicio, pero hay algo que no quiero que suceda: que se rompa tu relación con la mía. Wow. Ya conmigo, wow. ¡Qué arrepentimiento! Dice la Biblia: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué reconoce él? Que ya su corazón había ¿qué? Pero si Dios dice que era un hombre conforme a su corazón, pero ahora él dice: crea en mí un corazón limpio. Claramente él había reconocido que su pecado le había ensuciado su corazón. Y sigue diciendo: y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Se dan cuenta? David estaba muy, pero muy preocupado por no tener nunca más el privilegio de estar con el Padre. El dolor por el pecado que él había cometido no era tanto la consecuencia que le podía traer en cuanto a su reino, en cuanto a sus riquezas. No, él decía: mi pecado, yo sé que me puede separar del Padre y no quiero eso. Entonces él trata de encontrar el perdón y la misericordia para que esa relación íntima que él tenía con Dios, que desde niño la había practicado, no se rompiese. ¿Se recuerdan cuando pecó Saúl, que fue el rey anterior a David? Cuando él peca, lo primero que le dice el rey Saúl al profeta Samuel, le dice: no me expongas delante de los hombres. Es decir, no deje que mi pecado me haga pasar vergüenza delante de los hombres. O sea, estaba más preocupado en primera instancia. ¿Por qué? Por su reputación, por su nombre, que por haber pecado contra el Padre. ¿Se entiende? David no estaba tan preocupado por su reputación. David estaba totalmente preocupado por su relación con Dios. Y dice la Biblia: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl no quería que Dios le quitara el reino. No quería que Dios lo avergonzara delante de la gente. Saúl le tenía miedo a la consecuencia de su pecado, de perder el reino y de perder su reputación. David le dijo: quítame lo que se te pegue la regalada gana, solamente te pido que una cosa no me quites: no quites de mí tu Santo Espíritu. Damas y caballeros, yo creo que si Dios nos hiciera escuchar las peticiones de arrepentimiento de pecado de nuestros días, de todos los que han pecado siendo creyentes, creo que muy pocos tendrían los ingredientes que pone este hombre conforme al corazón de Dios después de haber pecado.
Hoy las oraciones de arrepentimiento tienen de todo menos arrepentimiento. Hay justificación, victimización, echarle la culpa a otra persona, de todo. Y dentro de toda esa ensalada también metemos y yo también reconozco que, ¿se entiende? Pero no es algo concreto y directo. Y dice el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y ahora comienza a seguir confesando su pecado, porque él no solamente adulteró, él ¿qué más hizo? Él asesinó de una manera, él fue el autor intelectual de la muerte del esposo de esta mujer, de Urías. Entonces, claramente él podía haber dicho, bueno, yo no lo maté, él murió en guerra. No, él fue el autor intelectual. Él le dijo a sus hombres de guerra, cuando estén en el mero de la batalla, ábranse y déjenlo solo al frente de la batalla. ¿Sí o no? Pero ante la opinión pública, era un soldado que había muerto en batalla, ¿sí o no? Pero él sabía que le había dicho a los demás que se abrieran y que lo dejaran solo al frente. Pero si hubiese estado en nuestros días, hubiese dicho, ahí yo de eso no me hago cargo. Pero él sabía que había sido el autor intelectual. Y es por eso que ahora mira lo que dice: líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, ya no siquiera podía adorar, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, rápido, vamos a ir avanzando. ¿Qué tenía David para que Dios le dijera, tú eres un hombre conforme a mi corazón? Es que tenía la capacidad de arrepentirse y apartarse genuinamente de sus pecados. La segunda virtud que conformaban el corazón de David era que David era un adorador genuino. La adoración de David no partía desde una bendición material recibida. Está muy bien adorar a Dios por las bendiciones que Él nos da, pero ¿se han dado cuenta que hoy la gente deja de adorar a Dios cuando algo material se le es quitado? Cuando una prueba, cuando se le presenta una prueba que tienen que atravesar. Es decir, la adoración en no pocos creyentes de nuestros días está sujeta a cómo les va en la vida. Pero claramente David era un adorador por excelencia, un gran escritor de salmos, de cánticos. David era una persona apasionada por adorar a Dios aún en el secreto. El mejor adorador es aquel que logra quebrantar su corazón, exaltar el nombre del Señor cuando solamente está papá y tú. ¿Se entiende, verdad? Claramente David era un adorador. David desde niño amaba adorar a Dios y no lo hacía delante de las multitudes. David adoraba a Dios allí donde nadie podía verlo, donde nadie podía aplaudirlo, donde nadie podía decir, che, qué espiritual que es David, mirá qué fuerte que canta, mirá cómo gime delante de la congregación. No, David era un adorador en el desierto, en la incomodidad. David sacaba su arpa y comenzaba a componer cánticos para Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos sentados aquí vamos a ese lugar a solas a componer cántico nuevo al Señor? Delante de su presencia nos postramos, donde nadie nos ve, donde nadie puede admirarnos, donde nadie puede aplaudirnos, donde nadie puede decirnos nada, solamente estás tú
y Dios. Y allí comenzará a decirle: te amo, papá, eres glorioso, eres majestuoso, mi alma se deleita en tu presencia. Allí, de ese lugar de adoración en el secreto, genuinamente nacen los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Pero hoy, damas y caballeros, es muy difícil encontrar adoradores del secreto. Ni hablar lo difícil que es encontrar adoradores en un desierto. Los adoradores en gran parte de nuestros días están sujetos a la ausencia de conflictos, problemas, adversidades. Y solamente tenemos el entusiasmo para adorar cuando vemos que algo material, que una puerta de superación se nos abrió, y eso pues nos motiva a decir: tú eres grande, poderoso. No, yo no necesito que Dios me bendiga con algo material, que Dios me abra, o sea, que engrandezca mi ministerio para yo reconocer que Él es grande. No, Él es grande porque siempre ha sido grande. Él siempre ha sido eterno. Él siempre ha sido el Rey de reyes, Señor de señores. O sea, mi exaltitud a su grandeza no está sujeta a lo que Él me pueda llegar a dar. Él es Dios eternamente y para siempre. Antes que se formasen los montes, antes que se formase la creación, ya eras Dios. Eras Dios eternamente y para siempre. Entonces, como Él era un adorador genuino, y cuando digo adorador, yo no quiero que usted se desvincule diciendo: ay, decir que yo no soy cantante. No. Cuando yo hablo de adoración, estoy hablando de que todos los hijos de Dios, así cante con 75 gallos en la garganta, todos somos llamados a adorar a Dios. Y le voy a decir algo mucho más profundo. La adoración no es algo que Dios te pide. La adoración es una necesidad en aquellos que han nacido de nuevo. Porque dice la Biblia: Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque los adoradores es necesario que adoren. Así que la adoración nunca viene de una exigencia. La adoración viene de una necesidad de un hijo, una hija de Dios que ha nacido de nuevo. A ver, perdónenme, capaz que sea confrontativo con lo que voy a decir, pero es una realidad. Hoy, en gran parte de las congregaciones cristianas a nivel mundial, la gente que está ministrando la alabanza tiene que pedirle: por favor, muchachos, canten. Y que fueran los capos de la barra brava, ¿viste? De un club de fútbol en Argentina. ¡A cantar! ¿No está la gente así? ¿Por qué? Porque tenés que, vamos, cante. Y no cantan, escuchá. No cantan, cante hasta que se le chifla al moño que está ministrando. Cante, malagradecido, ya. ¿Y qué le pasa a este que está malagradecido? Ya se formó una hostilidad, ¿sí o no? Pero claramente eso, no lo puedo decir. No lo puedo, aparte me está mirando por las cámaras. Es que no lo puedo decir. Se lo voy a decir. Esa misma gente que no está cantando, porque a mí no me van a obligar a cantar. Yo no quiero cantar. Vos imaginate Dios del cielo diciendo: ¿cómo? Yo no voy a cantar, no me van a obligar a cantar. Mira, escuchá, porque claramente, tal vez no te lo dicen, pero lo están pensando. Lo que no saben es que Dios es omnisciente, sabe lo que piensas. Pero esa misma persona que no está cantando, no lo puedo decir. O agarrá y le decís: escucha, levanta tus manos, porque si ahora comienzas a adorarle al Señor, tus mejores días están por llegar. ¡Aleluya! Le sale el adorador. Dígame si no es así. De repente no había nadie adorando, pero como yo solté tu tiempo de sequía terminó, viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¡Ah! Ya. Ahora cuando vos decís: Señor,
todos reunidos te adoramos porque tú eres Dios. ¿Cuánto dura la canción esta? A Dios se le adora por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Por eso, por eso que David era un adorador. David era un adorador genuino. Fue él el que escribió, el que dijo: entrad por sus atrios con alabanza, con voz de júbilo, con cántico. ¿Verdad? Porque no era algo que se le exigía dentro de la congregación. Ya venía del parqueo con cántico de alabanza. Imagínate, la gente viene en el parqueo: voy a reír, voy a cantar. Y después viene acá a cantar canciones de Dios. O sea, viene escuchando tremenda mundanalidad en el carro. Y después dice: yo no sé, en esa iglesia no hay anointing. ¿Qué anointing? ¿Qué unción? La unción no está dentro de un edificio. La unción sale del templo del Espíritu que eres tú. Así que si no sientes la presencia, el problema no es el edificio. El problema es que no hay adoración dentro de tu templo. Ese misticismo evangélico me pone mal. Me voy para otra iglesia que ahí hay una atmósfera de gloria. ¿Qué te pasa? ¿Qué trabajas en la NASA ahora? ¿Qué querés atmósfera? Tomate, andate acá a Cabo Cañaveral, no sé, tómatela. Ahí anda al espacio, a la atmósfera. Damas y caballeros, nosotros somos el templo del Espíritu. Así que si en algún momento no experimentamos su Shekinah fluyendo en nuestra vida, no le echemos la culpa ni al pastor, ni al edificio, ni a los hermanos. Chequémonos nosotros. Si no sentimos la presencia, quiere decir que hemos apagado el fuego del Espíritu en nuestro interior. Pero si nuestro interior está lleno del aceite y lleno del fuego, donde quiera que estemos, vamos a experimentar su presencia y tendremos una necesidad todo el tiempo de adorar al Padre. Los otros días viste, cuando uno pasa por algún lugar que están con canciones extrañas, que no tienen un buen mensaje, que te hace recordar a tu old life. Y de repente la comencé a tararear. Porque estaba comprando en el market ahí. Y de repente. Y me habló el Espíritu, hermano. Y me dijo: ¿y desde cuándo de una fuente salen dos aguas? Porque no es que Dios sea. A ver, lo que pasa es que la canción decía. Había partes de la canción que. ¿Por qué la voy a andar repitiendo? Está la sierva. Entonces, escuchen esto. A veces nos encontramos cantando canciones y nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. ¿Se entiende? Pero claro, es una canción, como dice, es una canción. Yo tampoco quiero que me pase lo que la canción dice, pero lo estás diciendo. Lo estás diciendo. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos qué tipo de música, porque yo tampoco me voy a ir al otro extremo de decir, no, toda canción que no menciona a Cristo usted no la puede escuchar. No. O sea, claramente hay canciones que ni siquiera son cantadas por cantantes cristianos, sin embargo tienen un mensaje que pues no te va a afectar nada. ¿Se entiende, verdad? O sea, no te afecta nada en el aspecto de que no tiene un mensaje. Pero imagínate, una persona que esté pasando por problemas familiares se pone a escuchar a todos estos cantantes que salen ahora. ¿Qué es lo que te da ganas de hacer cuando llegas a tu casa? Claro. Entonces, esto es muy importante. David tenía esa
capacidad de adorar, de exaltar a Dios. Y hoy día pues tenemos en nuestras manos obras maravillosas que se han sacado un sinnúmero de canciones que adoran a Dios de la pluma de un salmista, de un chico que había entendido que en la adoración hay poder y gloria de Dios. Pero no solamente él adoraba, sino que su adoración no solamente que alegraba el corazón del Padre, sino que también, hacía que su adoración trajera libertad a quienes estaban cerca de él. Imagínense, ¿a cuánto le gustaría eso? A ver, levánteme la mano. ¿A cuánto le gustaría que su adoración sea tan sublime, tan maravillosa, que aun cuando esa persona está adorando, quizás tarareando una canción cristiana en el supermercado, de repente el que está comprando el fideo al lado tuyo te diga, ¿qué tienes con nosotros? No, pero en serio le estoy hablando. El hijo de David Wilkerson en Nueva York cuenta y dice, con mi papá, a mí me daba pena salir con él al supermercado o a los lugares públicos, porque él iba caminando y la gente se iba liberando al pasar él. Carlos Anacondia, en su libro Oíme bien, Satanás, cuenta muchas anécdotas que pasaron durante las campañas evangelísticas que él hacía en Argentina y en muchos lugares del mundo, que en cierta oportunidad dice que él estaba en una campaña y cuando dijo, oíme bien, diablo, suelta las vidas ahora, no solamente la gente que estaba allí comenzaba a recibir libertad, dice que una persona que estaba en un bus, en un colectivo, a 10 cuadras, claramente no se escuchaba con el micrófono a 10 cuadras, pero dice que la persona dentro del colectivo comenzó a vomitar, a gritar, se bajó y fue corriendo hasta donde estaba la campaña y Dios la liberó. ¿Hace cuánto que no te pasa eso a ti? No, que te pasa algo a ti, que tú eres el que ora y que no. Ahora, si tú me dices, no, pastor, yo la otra vuelta sentí como, pero el driver no me quiso abrir la puerta, pastor, así que me quedé vomitando en el bus nomás. No. Entonces, mire lo que es, porque esto, mire mi hermano, cuando uno es un adorador genuino, la unción es tan poderosa que traes gloria a todo lo que te rodea, mi hermano. Y mire lo que dice la Biblia. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Se recuerdan que se apartó? Saúl nunca pidió por eso, David sí. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová estaba con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuántos van a comenzar a orar en esa dirección? Diga conmigo, voy a adorar, y en la adoración, cuando entre en el tiempo de oración, le voy a decir, Señor, unge mi vida de modo tal que pueda ser un canal de liberación para aquellos que están atormentados por el diablo. Ahora, si vos ves que una persona es recontra pecadora, ya está recontra poseída, y cuando te ve te dice, pana, ¿qué haces?
preocúpate. Porque si te ve y lejos de preocuparse el demonio que le posee, te mira y te dice, ¿a dónde vamos? Ya hay un mensaje indirecto para tu vida. ¿Están apurados? ¿Me dejan darle los dos? ¿Me dejan darle dos características más de un hombre conforme al corazón del Señor? A ver, ¿cuál es la primera característica de un hombre conforme al corazón de Dios? Capacidad de reconocer y apartarse del pecado. Segunda característica, es un adorador genuino. Tercero, tiene fe para enfrentar grandes desafíos. Las personas conforme al corazón de Dios están tan enamoradas de Dios, que no les tienen miedo a los desafíos, porque saben que más poderoso es el que le habita que el que tienen enfrente. Entonces, los hombres y las mujeres conforme al corazón de Dios no tienen ningún tipo de problema con obedecer a los desafíos a los cuales Dios los expone. ¿Por qué? Porque son personas que están enfocadas en la grandeza y como tienen una vida íntima con el Padre, saben que el poder de Dios no puede ser superado por ningún poder de las tinieblas. David, con 17 años, mi hermano, se atrevió a enfrentar a un gigante guerrero y, por supuesto, hoy día todo esto se le da como una especie de cuento, más que nada novelístico, que algo que pasó en realidad. Pero esto pasó en realidad. O sea, estamos hablando que David, cuando se para de aquel gigante, su vida física, su vida estaba en riesgo. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a exponer nuestra vida, a poner nuestra existencia en riesgo por causa de un desafío al cual Dios nos permite enfrentar? Ninguno. Que fui muy largo en hacer la pregunta, me parece. Sí. Se quedaron en la mitad de la pregunta y si ya después me perdí, pastor, así que por eso no levantó la mano. Voy a ser más conciso, sí. ¿Cuántos de ustedes expondrían su vida por causa de un desafío al cual Dios los pone delante? Aseguro, pero mire, que si algo sale mal, usted muere. Ahí les va. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Eran las 3 bendiciones, las 3 recompensas que daba el rey Saúl a quien venciere. Pero la gente estaba tan enfocada en el gigante que no prestaba atención a las bendiciones que venían por vencer al gigante. Vos imagínate, si en Argentina dicen te voy a eximir de los tributos, toda la Argentina va y pelea contra el gigante. Pero ahora, entonces, escuchen esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Cómo le llamaba todo el pueblo de Dios al filisteo? ¿Cómo le llamó David al gigante? Porque la cuestión es, ellos, como no tenían una vida de intimidad con el Padre, no tenían una experiencia con el verdadero gigante, al que tenían delante lo veían como un gigante que tenía poder para vencerlos. David dice: ¿cómo le voy a decir gigante si yo conozco un solo gigante? Y ese gigante nunca está delante de mí. Ese gigante está dentro de mí. Entonces, hay mucha gente que nunca va a trascender en la vida porque se la pasa huyéndole a los desafíos. No puede haber promoción, no puede haber expansión si le seguimos teniendo miedo a los desafíos, a lo desconocido. David había peleado con osos, sí. Había peleado con leones, sí. Conocía ese campo, sí. Había peleado alguna vez con un hombre de guerra 3 veces más alto que él.
No. Entonces era un nuevo desafío, un nuevo adversario, un nuevo reto. Sin embargo, él en ninguna manera se pone a decir, y bueno, esto es desconocido para mí. No, David entendía que el mismo Dios que le había dado la victoria con los osos y los leones era el mismo que le daba la victoria sobre cualquier adversario que se le pusiera por delante. Porque, y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo? Mira cómo lo trataba David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, diga conmigo, apartate de la gente que no quiere verte triunfar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo. O sea, su hermano no creía en él. Su líder no creía en él. Pero como era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios sí creía en él y él sí creía en Dios. Entonces dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Nosotros vemos una cucaracha y ya estamos arriba de la silla, mi hermano. Recién mi esposa levantó la mano y dice, yo doy la vida por él. Ve un sapo en la puerta de la casa. ¡Ay! Un sapo ve en la puerta de la casa y ya sale corriendo. Oso, oso, ¿qué oso? Apóstol, ¿qué oso? Entonces, como que no es compatible el mensaje. Yo doy la vida para el Señor. Ve un sapo y sale corriendo. Imagínate. Gloria al que vive. Pero David, escucha, esto no es algo metafórico. En serio, a ver, póngase, sitúese usted allí, ¿verdad? Haga de cuenta que usted de repente va a un lugar donde hay un campo. Alguien le dice, che, ¿me puedes cuidar un poquito las ovejitas acá mientras yo voy al baño y vengo? Sí, tranquilo, no te hagas problema. Y de repente usted está cuidando las ovejitas, son 40, 50 ovejitas, y de repente viene un lobo literal, un oso literal, o un león literal, y agarra un cordero. Sea sincero, ¿cuántos de ustedes saldrían corriendo detrás del león para sacarle el corderito de la boca al león? Mira cómo me mira, como diciendo, ¡ah! Bueno, pero David lo hacía. David lo hacía. Entonces, cuando vos te enfrentás a animales salvajes como los leones, como los osos, que los osos literalmente, si te meten un garrazo, te abren todo. O sea, claramente, ¿qué es más peligroso? ¿Enfrentar a un guerrero como Goliat o a un oso o a un león? Si vas a la verdad, es más difícil enfrentar a un oso y a un león. Pero bueno, dice la Biblia, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado, porque claramente él no es que se exaltaba en sus capacidades de guerrero. Mira lo que dice ahora, Jehová
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él reconoce que no es en sus propias fuerzas esas victorias. Sabía que Dios, en un acto sobrenatural, le había dado la victoria. Dice, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Anda para allá y ojalá que Jehová esté contigo, porque claramente... Entonces, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Ten mucho cuidado que la gente te quiera dar las armas de su ineficacia para que tú seas eficaz. A ver, las armas que no le dan resultado a ellos te la quieren dar a ti para que te dé resultado a ti. ¿Viste esa gente? Que son muy buenos consejeros para decirle a todos los demás cómo tienen que trascender en la vida, pero sus vidas no trascienden nunca. Y tienen todos los principios. Ya conmigo, ajá. Por ejemplo, ¿ustedes han encontrado alguna vez algún consejero que le dé consejo a todos los matrimonios de cómo ser matrimonios exitosos y su matrimonio se está cayendo a pedazos? ¿Por qué me mira como diciendo, qué es eso? ¿Con qué se come? A ver, yo pregunto, ¿por qué Saúl le quería dar las armas que ni él mismo se atrevía a ponerse para ir a enfrentar? David entendía eso y David dice, yo no me voy a tomar las armas que a ti no te dan resultado y las voy a aplicar en mi vida. Déjame que yo voy a aplicar lo que siempre me dio resultado, que es el respaldo de Dios a todo lo que Él me manda hacer. Y ¿puedo decir algo? Pero más que nada es estrictamente pastoral y ministerial. Yo he escuchado a un sinnúmero de ministros que ministerialmente no han trascendido en nada y dan conferencias multitudinarias de cómo ser trascendentes ministerialmente. No le sigue ni su suegra le sigue en el ministerio, pero ellos saben cómo son todas las estrategias de crecimiento. Sigo. Y dice la Biblia, y ciñó David con su espada, no se fue ya. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano. Y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David. Y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo. Mire, escuchen esto, le puedo decir que ya es tarde, pero ¿me dejan darle una pequeña revelación de esto? ¿Con qué se había propuesto David vencer al gigante? Pero David, ¿qué más agarró aparte de las piedras? No, elementos que no iba a utilizar. Palos. No, y entonces estaba confundido porque hizo que el enemigo pensara de que él iba a tener un combate con palos cuerpo a cuerpo, por eso que lo menosprecia y dice, este es papita para el loro. Dios te va a dar, cuando te ponga ante un desafío que nunca has enfrentado, te va a dar estrategias para que confundas al enemigo y salgas victorioso, victoriosa de ese desafío. Claramente, David lo desconcertó, porque claramente cuando vos vas a luchar contra alguien, vos tenés 2 tipos de armamento, de larga distancia y de corta distancia. David guardó el de larga, que era el que realmente, y esa es una estrategia que viene de Dios, guardó el de larga y le mostró el de corta, para que éste se confiase.
Y una vez que estaba en el radar correcto para que la piedra llegara con la fuerza correcta, él sabía que su trabajo era lanzar la piedra y el de Dios direccionarla. Entonces, en toda la armadura del filisteo no había lugar para que una piedra pudiera vencerlo. Solamente había un lugar descubierto. Diga conmigo, un lugar descubierto. Tenía el casco, tenía todo. O sea, era un hombre, sabía qué lugares debía cubrir para no ser vencido en una batalla. Pero ¿sabe qué? Curiosamente, cuando uno estudia las armaduras que utilizaban los filisteos en aquel entonces, dejaban un pequeño orificio, un pequeño lugar que era vulnerable y que estaba descubierto, que era acá. Para las personas, escuchen esto, para las personas que saben, Alvarito seguramente me va a dar la razón con esto. Alvarito es karateca, así que cuidado. Sabe, un golpe seco aquí, ¿qué produce? No provoca la muerte en el común denominador de los casos, sí provoca un desmayo, un knockout. Entonces, vos fíjate, Dios le da la estrategia, le dice, anda. ¿Y por qué va y busca 5 piedras lisas del río? Claramente, algunos que están totalmente desconcertados con la teología dicen, son los 5 ministerios. ¿Qué 5 ministerios? Deja de hablar. Anda con un gigante enfrente pensando, apóstol, profeta, evangelista. Va y busca las piedras lisas, porque si usted alguna vez, por ejemplo yo que soy un muchachito de campo, cuando vos tirabas piedra a lo lejos para ver cuántos jugaban a quién llegaba más lejos tirando piedra, usted no tuvo niñez. Claro, vos tirabas piedra y el que llegaba más lejos ganaba. O sea, eran juegos muy divertidos. Tirábamos piedra. Entonces, claramente, cuando la piedra estaba sucia, el viento la detenía y no llegabas tan lejos. Pero cuando la piedra era lisa, era cortante, pero cuando vos la tirabas, iba directita. Claramente, Dios le dio una estrategia. La piedra lisa hacía que ésta fuese de una manera más rápida, más directa y más cortante. Cuando la estrategia que Dios te da para enfrentar el desafío viene del cielo, todo va a ser más rápido, más eficaz y más glorioso. Entonces dice la Biblia, mas vengo, soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Jayalía, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. ¿En dónde? En la frente, en el lugar vulnerable, y la piedra quedó clavada. ¿Se dan cuenta por qué? Porque era una piedra lisa que se quedaba clavada. Entonces dice, en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David tomó la piedra y le dijo, filisteo, esta va con honda. Y venció. ¿Están listos? David,
Bueno, David, vamos todavía. Aleluya. Hay 4 características que nos dejan saber que tenemos un corazón conforme al de Dios. La primera, capacidad para arrepentirnos y apartarnos del pecado. Lo segundo, que formamos una adoración genuina en nuestro diario vivir. Tercero, la persona con un conforme al corazón de Dios tiene la capacidad de enfrentar grandes desafíos confiando en el poder de Dios. Pero ahora no me pongas nada todavía. El cuarto está muy fuerte y no lo puedo compartir con ustedes. De hecho, fue cuando David se vio con esta situación que Dios lo promovió. O sea, fue la última prueba para David para ser posicionado como rey de Israel. O sea, esta virtud, esta cualidad de un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es lo que marcó el posicionamiento de David en el reinado de Israel. Pero está muy fuerte y no sé si compartirlo con ustedes, porque es la parte más fuerte y la que en estos días es la que más cuesta para el pueblo de Dios a nivel mundial. Damas y caballeros, David recibe la promesa de que va a ser rey de Israel a los 17 años. Pero pasaron muchos años hasta que esa profecía se cumplió literalmente. Y antes de ser cumplida literalmente, David debía enfrentar su último escalón para poder ser posicionado como rey. Y que tiene que ver con una característica de un hombre conforme al corazón de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios. Y estoy seguro que si nosotros la practicamos, Dios nos va a dejar saber que realmente tenemos un corazón compatible al de Él. Y claramente Dios dice, ahora sí, estás listo, estás lista para trabajar en las cosas gloriosas que yo he diseñado para tu vida. ¿Están listos? ¿Se los puedo comunicar? La cuarta cualidad de un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es que tiene respeto y honra a sus autoridades. Damas y caballeros, es algo que en estos días cada vez se va perdiendo más. Hoy día tenemos una comunidad de ovejas que tienen un pensamiento democrático, es decir, el pueblo gobierna al pastor. Eso es lo que significa democracia. Pueblo gobierna. El pueblo elige los gobernantes y los gobernantes tienen que hacer lo que el pueblo exige. ¿Sí o no? Ese pensamiento lo traemos dentro de lo que es el reino de Dios y decimos, yo soy oveja y no tengo que obedecer a mi pastor. Mi pastor se debe adaptar a mis exigencias como oveja. Y yo no debo obedecer al pastor. El pastor debe estar atento a lo que yo quiero hacer. Es como que se dieron vuelta los roles, ¿se dan cuenta? Entonces hay mucha gente que se conecta con las falencias de su pastor para justificar su rebelión. Claramente, todo hombre, mujer que ejerce un liderazgo en el reino de Dios no es 100% perfecto, ¿sí o no? Si usted me mira a mí, ¿usted qué es lo que va qué es lo que va a ver? Bueno, va a haber muchas virtudes, va a haber una gracia de Dios sobre mi vida, pero si usted se conecta con mis falencias, pues claramente que las va a encontrar, ¿sí o no? Entonces, muchos y muchas se conectan, tratan de conectarse con las falencias de su líder para justificar su falta de respeto y sujeción. Damas y caballeros, yo hablo con pastores permanentemente y el común denominador es, no me hacen caso. Se rebelan contra mí, le dividen la iglesia. El pastor dice, hagan esto, y que no le está mandando a pecar el pastor, solamente tiene que ver quizás hasta con algo organizativo de la iglesia. Hagan esto, no lo voy a hacer, que Dios me lo revela a mí. O sea, una actitud totalmente grotesca. Y claro, la gente, por lo general, no asocia la falta de sujeción, de respeto y de honra al hombre, a la mujer que Dios le dio, no lo asocia por cómo le va en la vida, porque piensa que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero claramente David fue posicionado por rey, pero tuvo que pasar este eslabón de sujeción. Fue la última prueba que probó que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y mire lo que pasó. ¿Están listos? Se lo voy a leer. Dice, cuando Saúl volvió, así como Saúl en su primera instancia traía a David para que David le tocara el arpa y los demonios lo dejaran de atormentar, cuando el pueblo comenzó a cantar, Saúl mató a 1000 y David a su 10.000, le agarró una envidia terrible a Saúl. Y ahora ya no era el niño amado que le tocaba el arpa para echarle fuera a los demonios. Ahora se transformó en una intimidación para su reinado y comenzó a perseguirlo. Pero no andaba persiguiéndolo para decirle, te voy a poner en disciplina 3 meses delante de toda la congregación de Israel. No, lo andaba persiguiendo y lo quería matar, mi hermano. Y David estuvo huyendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. No fue un mes, no fue 2 meses, no fue 3 meses, fueron años que Saúl perseguía por doquier a David para quitarle la vida. Yo le hago una pregunta. ¿Saúl merecía el respeto de David? Sea claro, a ver, sea sincero, no sea claro. ¿Usted cree que Saúl merecía que David lo honrara, que David lo respetara? ¿Merecía o no lo merecía? No. Y hoy, lejos de que un pastor ande persiguiendo a una oveja para matarla literalmente, simplemente con decirle algo que no le gustó a la ovejita, ya se arma un tsunami, mi hermano, de que ese pastor no es de Dios, que me quiero ir de la iglesia, que son todos unos descarados. ¿Sí o no? Dígame si no es así. O sea, y después no asocian, la gente no asocia, no dice, che, escúchame, quizás esta posición mía de estar todo el tiempo fijándome a ver qué hace mal a alguien para tener la justificación de decir, no, pará, lo mío no es rebelión, porque lo mío claramente es algo que yo veo que está haciendo mal y que no necesariamente tiene que ser pecado, quizás es algo que tiene que ver con logística, que tiene que ver con liturgia, ¿se entiende? No necesariamente tiene que ser un pecado oculto o una confrontación directa. Ya el simple hecho de que hay algo mínimo que no me gustó, ya pasa a ser algo que no. Y la gente muchas veces, esa deshonra, esa falta de respeto se ve reflejada en que en la vida no le va bien, en la familia las cosas se le tornan todo cuesta arriba, se le pone todo muy difícil, pero la gente por lo general no asocia eso con la falta de sujeción. Y dice la Biblia, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres. ¿Cuánto tomó? Vamos, póngase de pie. ¿Cuánto tomó? 3.000 hombres. Obedézcame, póngase de pie. Ni para ponerse de pie, no. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David. ¿Cuánta gente tomó Saúl para ir a buscar a David y darle guiso? 3.000. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl entra a una cueva para descansar, se queda dormido. Pero ¿quién estaba dentro de esa cueva? Y a David ya le habían dado aviso de que Saúl ya le habían dicho a dónde estaba, que lo iba a matar y venía con 3.000 hombres. Mire cuál fue la situación. Entonces los hombres de David, la gente que estaba con David, le dijeron, por eso uno tiene que tener cuidado a quien escucha, porque muchas veces la gente que nos rodea nos quiere hacer rebelar con los hombres y las mujeres de Dios. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. Y meten a Dios en esa consejería. Dice, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Pregunto, cuando Dios le dijo eso a David, ¿estaba hablando de Saúl? No, estaba hablando de los enemigos de Israel, no de su líder.
David, mira lo que dice, y se levantó David, le hizo caso, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Es decir, ya lo tenía listo para matarlo. Después de esto se turbó el corazón de David. ¿Quién turbó el corazón de David? ¿Se recuerdan? Conforme al corazón de David, en nuestra mentalidad humana, ¿tenía derecho a hacer lo que iba a hacer? Sí, pero claramente para Dios no era bien. Y cuando él cortó, Dios le turbó el corazón. Entonces, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Cuántos de los que estamos aquí hubiésemos hecho lo mismo? Si tenemos el corazón conforme al de Dios, nunca nos levantaremos aún contra una persona que tal vez esté haciendo las cosas mal. Ya Dios se tomará partida de eso. Nunca se levante contra un hombre o una mujer de Dios, ni con su lengua, ni con sus dedos acusadores, ni con sus calumnias. Nunca se levante, porque eso le puede jugar mal. David esperó su tiempo. ¿Y sabe qué pasó cuando Saúl murió? Un hombre vino y dijo: mira, ya está, lo hemos matado. Y venía contento pensando que David le iba a decir: bien, se murió mi enemigo. Y dice: y tú me vienes a avisar con esa alegría que han matado al rey de Israel. Lo mandó a matar al que le vino a traer la buena nueva. Damas y caballeros, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios sabe respetar y honrar a las autoridades que Dios puso en su vida. Y cuando estas autoridades hacen las cosas muy mal, el hombre y la mujer conforme al corazón del Señor no debe levantarse contra el hombre y la mujer de Dios. Debe dejar que Dios tome el control de todo. Póngase la mano en el corazón y dígale: Señor, yo quiero ser conforme a tu corazón. Perdóname si en algún momento he dejado de adorarte en la intimidad. Perdóname si en algún momento he justificado mi pecado delante de ti, Señor. Pero hoy reconozco que mi pecado ha estado siempre delante de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no puedo ni victimizarme ni justificarme, pero sí puedo sincerarme delante de ti. Señor, no quites tu Santo Espíritu de dentro de mí. Pasa tu hisopo sobre mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame y ayúdame a vivir conforme los designios de tu voluntad. Mi Señor, ayúdame a enfrentar los desafíos que tú quieres que enfrente en fe, sabiendo que tú eres poderoso para darme victoria sobre cualquier desafío. Mi Señor, ayúdame a respetar las autoridades. Ayúdame, Señor. Ayúdame a obedecerte. Forma en mí un corazón limpio, puro, agradable a ti. Forma en mí la mente de Cristo. Un espíritu noble me sustente cada día. Mi Señor, quiero ser conforme a tu corazón. Quiero que tú te agrades de mí, Señor. Quiero que tú uses mi vida. Mi Señor, me pongo en tus manos. Quiero que tú, Señor, te glorifiques de una manera especial en mi familia, en mi hogar, Señor. Glorifícate. Te damos gracias. Queremos
Queremos ser una congregación conforme a tu corazón, mi Rey. En Cristo Jesús te damos gracias. Ponga su mano arriba y por última vez vamos a adorarle al Señor. Y vamos a darle gracias. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más alto que tú, más alto que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Gracias, Señor. Te amamos. Señor, en este día nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia toda verdad en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Muchas bendiciones a quienes se han conectado por SLN Live. Mi gente linda.